como jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria PJ, pero ya con una agenda de ministro de Defensa. Ya de todas maneras faltaba algo muy importante, que era la asunción. Pero bueno, siempre muy gentil con nosotros y con agenda totalmente abierta. Me refiero, por supuesto, a Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación. Agustín, ¿cómo le va? Pablo Caruso en Volver a la Fuente, con todo el equipo que conduce habitualmente Cintia Ottaviano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Bueno, gracias por atendernos. Felicitaciones por la nueva responsabilidad, ya muchas gracias, formalmente asumido. Primera pregunta, Agustín, ¿qué le pareció después ya de correr de varias horas toda la jornada desde la asunción de Alberto Fernández, su discurso ante la Asamblea, y después le quiero preguntar por esa Plaza de Mayo que terminó por cerrar, digamos, 4 años muy pero muy complicados en la Argentina? Bueno, la verdad que fue un día cruzado de emociones para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. El pueblo argentino no vivió bien estos 4 años. Aquellos que fuimos dirigentes opositores fuertemente críticos, como en el caso de los criminalistas, tampoco la pasamos bien, ¿no? Uh-huh. La persecución política judicial se sintió. Obviamente que la que más la padeció fue Cristina, pero todos de alguna manera también la sentimos, ¿no? Complicado, digamos, ¿no? Yo no me quiero poner en víctima, pero cuando te juntás con tu abogado y te dice, mira, no hay ninguna posibilidad que te impliquen en nada, pero si te quieren implicar, te van a implicar, es la sensación de la indefensión absoluta, ¿no? Y me parece que dimos marcha atrás a eso, ¿no? También en algún momento durante estos 4 años nos parecía que había Macri por mucho tiempo, ¿no? Y tuvimos la inteligencia y la capacidad de poder interpretar al pueblo argentino y generamos el triunfo electoral que se generó el 27 de octubre pasado. Uh-huh. El discurso de Alberto creo que tiene aspectos fundacionales, independientemente de todo esto, ¿no? Destaco 3 ejes a mi criterio muy fuertes. En primer lugar, la idea esta de no sé si es medio grandilocuente, pero de refundar la democracia y construir una democracia basada en el respeto por las ideas del otro. Uh-huh. El mismo respeto que tengo por mis ideas debe ser el respeto que tengo por las ideas del otro, independientemente que las ideas del otro a veces no me gusten, no coincidan y hasta que me enojen. Me parece que ese ha sido una fortaleza en el discurso de Alberto ante la asamblea legislativa, ¿no? Uh-huh. El segundo eje que destaco es la descripción detallada y en base a datos duros del desastre económico que nos dejaron, ¿no? Porque no hizo Alberto un discurso enfático o descalificador en términos generales, no dejaron un desastre, estamos en crisis, no, dio datos de inflación, dio datos de tipo de cambio, dio datos de recesión económica, dio datos de endeudamiento, y todos son de los peores que hemos tenido en décadas. Entonces, claramente nos han dejado una situación económica desastrosa desde todo punto de vista. Y el tercer elemento que destaco, que me parece que es un avance enorme alrededor de lo que significa la calidad institucional, es este planteo de reforma de sectores de la justicia, de sectores del Poder Judicial, claramente la intervención de la AFI y la restricción y el control de los fondos reservados, y el tercer elemento que me parece que es que está inscrito en esa situación es la idea de que expresó muy bien Alberto de no utilización de partes de la política de sectores del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos opositores. Uh-huh. Esta idea de no politizar la justicia y no judicializar la política, me parece que son 3 elementos más que claros, o 3 ejes, son los 3 ejes que yo destaco del discurso de Alberto, ¿no? Rossi, Y la plaza sí. me parece que fue la expresión de la alegría popular, ¿no? Yo
esa tarde, noche, después de la plaza, estuve caminando, me encontraba con gente con muchísima alegría contenida, ¿no? Que esto lo siento en todos lados, ¿no? ¿Estuvo en la plaza abajo del escenario? Estuve un rato por ¿Ah? debajo, pero cuando ya había terminado, digamos, Sí. ¿no? Cuando la gente se iba desconcentrando. Ajá. Pero la sensación que percibo en la gente común es, independientemente de la adscripción ideológica o del votante, ¿no? Obviamente que el votante que nos votó se siente más cercano, pero hay una idea colectiva de que a los argentinos nos vaya bien, ¿no? Ujú. Y yo me parece que eso se nota en todos, ¿no? ¿Cuál es el mandato de esa plaza, Rosy? El mandato es el que dijo Alberto y que dijo Cristina. Nosotros gobernamos para mejorarle la vida a la gente. No hay otra tarea más noble que tenga un gobernante que es hacerle la vida más fácil, hacerle la vida más placentera de representar. Entonces lo que nosotros nunca vamos a hacer es traicionar a nuestro pueblo. Ujú. Y yo estoy convencido de que eso, bueno, Alberto y Cristina lo tienen absolutamente claro. Vuelvo un segundito al discurso de Alberto antes de preguntarle específicamente por su cartera. Respecto del tema de la reforma laboral, el énfasis que puso Alberto Fernández, el presidente, sobre este tema, dio la sensación que en ese sentido es ya, digamos, ¿no? Que es ahora, probablemente con la legitimidad extra que tiene quien recién asume, pero también con la sensación de que nada de todo lo demás se puede conseguir si no se resuelve algo que influyó de manera negativa en las identidades políticas, en la construcción democrática de estos años, ¿no? ¿Coincide con eso? No entendí bien la pregunta, decime. Sí, efectivamente, en la urgencia que parece haber planteado Alberto Fernández en la reforma del Poder Judicial. Claro, no, porque Hay me una dijiste reforma laboral al principio. disculpe, no, quise decir reforma Entonces, judicial. por eso me perdí, digamos, Sí. ¿no? No, bueno, sin duda que es así. Yo lo digo muchas veces, lo he dicho muchas veces anteriormente. En la mitad del gobierno de Macri tuve la oportunidad de encontrarme con un miembro importante del Poder Judicial, que me comentó esto, me dijo, los funcionarios más antiguos del Poder Judicial, aquellos que inclusive estuvieron en el último tramo de la dictadura militar, dicen que no hubo, desde la recuperación de la democracia, gobierno que haya presionado más a la justicia que este gobierno. Ujú. Entonces, si vos tenés esas expresiones, sabemos de la existencia, como dijo Cristina en su alegato de defensa, de la mesa judicial, de que además de la mesa judicial que se reunía con el presidente en Olivos, existía el poder omnímodo del señor Angelici en sectores del Poder Judicial. Bueno, te das cuenta del grado de degradación que llevaron a las justicias argentinas estos señores. Cuando se escriba la historia de estos años, de este tiempo, digamos, ¿no? Y terminemos de saber, ya sabemos una gran parte, la relación de Garabano con Faría, va a ser vergonzoso lo que ha hecho este señor como ministro de Justicia. Ujú. Entonces, a mí me parece que sin ninguna duda que esa sensación que nosotros, no solamente sensación, de lo que ha sucedido en la Argentina, es muy fuerte, por eso quizás fue uno de los tramos más aplaudidos de parte del discurso de Alberto en la asamblea legislativa. Y lo hacemos desde el lugar de decir claramente que no queremos un poder judicial adicto al gobierno, lo que queremos es un poder judicial en donde exista el derecho, en donde exista espacio para el derecho, en donde exista en donde exista el principio de inocencia hasta que haya condena definitiva, Ujú. en donde exista la garantía de la defensa. Esto es lo que queremos, que se termine la discrecionalidad. Y cuando tenemos un poco de distancia y digamos que el señor Bonadío citó un mismo día a 8 indagatorias a Cristina Fernández de Kirchner, y que la Corte Suprema de Justicia ante esos hechos y las cámaras de casación miraron las circunstancias, es una vergüenza. Pero es una vergüenza, pero independientemente si dame Cristina Fernández de Kirchner o Sara Fernández. Claro, claro. Digamos, ¿no? Esto es así.
y bueno, y me parece que esto es lo que nosotros venimos a proponer, que queremos cambiar para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, no es cambiar porque queremos hacer algo nuevo, Sí, está claro. queremos volver a un sistema de administración de justicia tradicional, ¿sí? Que la justicia sea el instrumento para perseguir dirigentes políticos opositores, para venganzas personales. Basta, viejo, de esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, me parece que ese es el camino, y yo creo que independientemente de todo, hasta los dirigentes del macrismo y de Cambiemos deben coincidir con esto, porque por algo aceptaron en la Comisión Bicameral para la implementación de la modificación del Código Procesal Penal implementar la reforma referida a la acotación de la aplicación de las prisiones preventivas. Sí, claro. Estamos hablando, con Agustín Rossi. Mientras las prisiones preventivas corrían para los compañeros nuestros, todos miraban hacia el costado. Ahora, ¿qué podía pasar? Sí, claro. Es así. Claro. Estamos charlando con Agustín Rossi, ministro de Defensa, muy amablemente nos atiende en la mañana. ¿Ya está en condiciones de contarnos, Agustín, con qué se encontró en el ministerio o todavía hay una evaluación por hacer? No, estoy haciendo una evaluación, empezando a hacer una evaluación por áreas de cada una de las situaciones, ¿no? Tenemos las 3 empresas, y estoy metiéndome adentro de cada una de las fuerzas, charlando con el personal de cada una de las fuerzas para ver en qué estado nos encontramos. Pero bueno, seguramente en los próximos días va a haber novedades. Ayer se hizo una resolución modificando una resolución que había firmado el ministro Aguad el 1 de diciembre, digamos, ¿no? Donde me modificaban todas las estructuras de la fuerza, lo cual me pareció poco gentil, digamos, ¿no? Hacer una resolución del 1 de diciembre de este año, cuando ya había un nuevo gobierno, cuando había ya designado potencialmente un nuevo ministro, hacer una resolución que modificaba la estructura de la fuerza, así que la nueva gestión que tendría que convivir con esa resolución había sido consultada, así que saqué una resolución derogando esa resolución anterior y dejando la estructura de la fuerza como venían históricamente hace 15 años en la Argentina, ¿no? Estamos muy cerca de las noticias, pero hay 2 cosas que no quiero dejar de preguntarle, ministro. La primera es si entre las decisiones que va a tomar prontamente está devolverle, digamos, las responsabilidades a la conducción civil que habían sido delegadas hacia la comandancia de la fuerza. Eso yo lo he dicho claramente. Hay una modificación del decreto del año 84 del presidente Alfonsín, en donde le quita atribuciones al Ministerio de Defensa en pos de los jefes de la fuerza. Yo estoy en desacuerdo con eso y estamos preparando un decreto para volver al espíritu inicial del presidente Alfonsín. ¿Esto es inminente? Bueno, lo estoy preparando, dependerá del presidente que lo lleve adelante. Bien. Y por último, los familiares de los tripulantes del Ara San Juan no sintieron nunca un acompañamiento por parte del ex ministro Aguad. Quiero preguntarle si eso está dentro de su agenda y si cree que de alguna manera algún gesto puede hacerlos sentir un poco más acompañados. Sobre la cuestión del Ara San Juan se iniciaron 3 investigaciones. La primera investigación que se realizó, la única investigación que está terminada, es el informe de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que es un informe de excelencia, a mi criterio, que vale la pena leer y tener en cuenta. En el día de hoy, porque ayer no lo pude hacer, me voy a comunicar telefónicamente con la jueza Yáñez, que es la que lleva adelante la investigación judicial para poner el ministerio a disposición de la jueza en forma inmediata, y me estoy involucrando en a ver en qué estado está la instrucción interna que debería hacer la Armada, porque la Armada empezó una instrucción interna que después pasó a manos del Estado Mayor Conjunto y no sabemos, y no sé en qué estado está esa situación, pero claramente hay que terminarla, y obviamente que estamos a disposición de los familiares para que los familiares requieran, así que estamos trabajando en ese sentido.